Vamos a iniciar aquí nuestra grabación. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por atender el llamado para la actividad que tenemos programada el día de hoy, nuestro webinar denominado el paso a paso de una revisión sistemática y metaanálisis. Buenas noches nuevamente con todos los que de alguna manera se van conectando y ya se irán conectando otros compañeros, pero igual para ir atendiendo a los tiempos vamos a dar inicio con la actividad del día de hoy. Hoy tenemos el honor de la visita virtual del doctor Óscar Alberto Morales, quien nos va a dar una disertación vinculada a la revisión sistemática. Eh, el doctor Óscar tiene una amplia experiencia en escritura académica, eh, en la parte educativa, lectura y escritura, es doctor en comunicación científica y análisis del discurso y tiene una amplia trayectoria en el mundo de la publicación, de las tutorías, de las ponencias a nivel nacional, internacional y bueno, tiene todo un repertorio de publicaciones y de trabajos. Bien, la estructura de la presentación que vamos a compartir el día de hoy tiene que ver con el género de revisión en el ámbito académico y científico, tipos de revisión, qué es la revisión sistemática, protocolos de investigación para una revisión sistemática, metaanálisis, publicar revisiones sistemáticas con metaanálisis y estructura de la revisión sistemática. Y el propósito, analizar el contexto de producción de revisiones sistemáticas y metaanálisis, identificar los rasgos esenciales y promover la escritura y publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Profesor Oscar, ¿estás allí ya disponible? Hola, feliz noche, ¿me escuchas? Sí, sí te escuchamos. Por favor, todos allí el que pueda nos confirma si se está escuchando bien. Sí, claro, se escucha bien. Sí se escucha bien. Ok, vale, perfecto. Bien, Oscar. Entonces yo te voy manejando aquí las diapositivas y tú pues vas allí. ¿Vale? Excelente. Buenas noches a todos, bienvenidos y espero que esta experiencia sirva de inicio para quienes están interesados en trabajar con la revisión sistemática para hacerla parte del repertorio propio de publicaciones y además para fortalecer a quienes ya de alguna manera forman parte de los autores de este tipo de artículo o este tipo de trabajo. En primer lugar, yo quería como contextualizar la, la necesidad de estudiar las revisiones sistemáticas, de estudiarlas, de leerlas y de publicarlas. Hay lo que llaman en inglés, hay una, un rationale, una justificación bastante establecida ya en la comunidad científica para las revisiones sistemáticas, que es un tipo de trabajo bastante reciente. Tiene más o menos como unos 30, 40 años de haberse establecido inicialmente en medicina y luego se ha ido diseminando por otras disciplinas, odontología, más recientemente en las ciencias sociales, en educación y en comunicación, en lingüística. En el ámbito científico, todos sabemos que diariamente se publican miles de artículos, miles en el ámbito general, pero hay miles también en mi área específica. Y a veces en el tema que me interesa, diariamente se publican 10, 20 artículos. Yo, por ejemplo, tengo una alerta en Google Scholar y en Medlines, y diariamente me llega información de que se han publicado 10, 20 artículos sobre el tema que a mí me interesa, los temas que a mí me interesan. Todos los días ocurre eso. Y obviamente yo no puedo leer todo lo que me interesa y todo lo que se publica. Todo lo que yo quiero leer, lo que necesito leer, es, por más que uno tenga la disposición, no lo puede leer. Porque es muchas cosas las que se publican y a veces eso que se publica no es de muy buena calidad. Si uno pierde el tiempo revisando un trabajo que no cumple los requisitos científicos, los estándares internacionales de calidad.
Entonces, y también a veces necesito tomar decisiones y las decisiones son urgentes, decisiones para ver qué estrategia utilizo para abordar la enseñanza de lectura, por ejemplo, para los niños con dificultades de lectura, para abordar la lectura con personas con déficit de atención, cómo manejar el estrés o el burnout con estudiantes de ciencia de la salud, o necesito saber cómo abordar qué medicamento utilizar para determinado procedimiento. Necesito eso con urgencia. Hay disponible algunos software, algunos programas, algunas empresas que uno le hace la solicitud de determinada pregunta. Mire, yo quiero saber qué medicamento utilizo para un desgarramiento muscular por exceso de ejercicio, y uno le paga 30, 50, $100 y le envían a uno algunos estudios, algunas indicaciones. Pero todos no tienen esa cantidad de dinero para ir día a día intentando responder las preguntas. Entonces, a veces hace falta tomar decisiones, y esas decisiones son costosas. Y hay la necesidad de hacerlas personalmente. Y también a veces necesito yo desarrollar mi línea de investigación, y necesito además, también necesito graduarme. Tengo una maestría, una licenciatura, un doctorado. Necesito ascender en la carrera académica, y también necesito participar en concursos y formar parte de la planta profesoral de centros de investigación y de universidades. Para todo eso, la revisión sistemática es el género que encaja perfectamente para todas esas posibilidades. ¿Por qué? Porque me permite precisamente acceder a muchas cosas de calidad en poco espacio. Raúl, ¿me puedes la siguiente, por favor? Entonces, ¿qué es eso de revisión sistemática? Seguramente ya la mayoría lo conocen, pero vamos a reforzar. Hay una definición bastante sencilla y ampliamente utilizada, y además que coincide en las distintas áreas del conocimiento: medicina, la ciencia de la salud, la área de la educación, la lingüística, que es en esencia un estudio, una investigación tal como cualquier otra, que se encarga de identificar, evaluar, sintetizar la evidencia científica disponible hasta un momento determinado. Y me dicen que es de novedoso eso. No, la novedad es que utiliza métodos como se utilizan en el laboratorio para hacer estudios in vitro. Se usan métodos sistemáticos, científicos, objetivos, como se utilizan para hacer investigación preclínica con animales, para hacer ensayos clínicos con personas, ensayos clínicos fase 1, fase 2, fase 3, también para hacer estudios de intervención en las escuelas. Se usan este tipo de métodos científicos objetivos, lo cual garantiza la replicabilidad de los estudios, minimiza el sesgo, y además los resultados que se generan con ese tipo de investigación son confiables y permiten de alguna manera tomar decisiones clínicas para quien hacen clínica, pero también educativas, administrativas, organizativas, en fin, decisiones que requiramos tomar. Y también ayuda a informar, a sustentar los procesos de investigación. Raúl, por favor, la siguiente. Pero resulta que a veces vemos con mucha limitación en la práctica de la revisión sistemática. A veces como surgió fundamentalmente en el ámbito de la medicina basada en evidencia, y comenzó trabajándose con la revisión de estudios clínicos, de estudios, ensayos clínicos, estudios de intervenciones médicas. A veces como que se limita, la concepción global de los académicos se limita a eso. Sin embargo, una revisión sistemática es un estudio que se puede aplicar para todos los ámbitos de la vida científica, de la producción científica. Por ejemplo, para esas intervenciones que mencionaba, intervenciones clínicas, educativas, intervenciones con los adultos mayores en los hogares de cuidados, intervenciones con niños en las escuelas para prevenir enfermedades, para mejorar el rendimiento académico, intervenciones con deportistas de alto rendimiento, intervenciones con futbolistas, con taekwondistas,
en fin, cualquier tipo de intervención, para eso sirve. También los estudios de prevalencia para saber la frecuencia con lo que ocurre algún evento, también para ver la adherencia de las personas, de los padres, de los docentes, la satisfacción de los clientes, las necesidades, las barreras, etc. También para determinar asociaciones entre el rendimiento académico, por ejemplo, y el uso de computadoras, una enfermedad con alguna condición. También sirve para identificar áreas poco estudiadas. Luego de una revisión sistemática puede uno encontrar cosas que están desatendidas, que es necesario atenderlas. También identificar sesgos y deficiencias metodológicas en lo que se ha producido. Al evaluar la evidencia, se identifican fallas y de ahí, como la ciencia se para en hombros de gigantes, esas deficiencias sirven de hombros de gigantes para uno avanzar con la construcción del conocimiento. Y también se identifican controversias, a veces lo que se ha investigado, los resultados no son muy contundentes, muy concluyentes. Por lo tanto, sirve para identificar, saber qué es lo que está pasando. Y, en esencia, identifica vacíos, que es uno de los elementos fundamentales para hacer investigación. Raúl, por favor. Y hay múltiples tipos de revisión. En ese contexto tan amplio, hay muchos tipos de revisión. Sin embargo, a nosotros nos interesa la revisión sistemática. Pero antes y se sigue realizando, pero ya con menos frecuencia, y porque han recibido muchas críticas. Antes se publicaban artículos de revisión tradicionales, narrativos tradicionales, se llamaban revisiones documentales, bibliográficas, puesta al día, se llamaban también estados del arte, monografías, que las escribían los autores, a veces por petición de una revista, o a veces con lo que tenía disponible en el escritorio de mi biblioteca, sin hacer un esfuerzo sistemático. Entonces, la revisión sistemática viene a diferenciarse de este tipo de estudios, y ahora tenemos mucho acceso a la literatura de calidad. Por lo tanto, ya no merece mucho la pena gastar energía en hacer un tipo de estudio tradicional, narrativo, cuando es posible sistematizar la búsqueda, selección, análisis, síntesis de los resultados. Raúl, la siguiente, por favor. Y con esa sistematización podemos nosotros escribir revisiones sistemáticas convencionales, como la que hacen la mayoría de las disciplinas, o las revisiones metodológicas integrativas que hacen en el ámbito de la enfermería, por ejemplo. Revisiones de alcance, cuando es un primer intento, un primer acercamiento a un fenómeno, como un estudio exploratorio. Para eso sirven también las revisiones de alcance sistemáticas. Las revisiones paraguas, cuando ya hay muchas revisiones sistemáticas y hace falta sintetizar lo que han hecho todas esas revisiones, también se puede revisar. También metaanálisis, cuando se requiere profundizar con los análisis estadísticos, y a veces también se requiere combinar la revisión sistemática narrativa con la revisión sistemática estadística, que es lo que llamamos el metaanálisis. Entonces, por eso es el tema, el interés nuestro, es el interés nuestro hoy de esa combinación. También encontramos por ahí, antes se aprovechaba como parte de los trabajos la revisión narrativa tradicional, se aprovechaba para hacer antecedentes en las tesis, en los trabajos de grado, lo que llamamos también revisiones de la literatura, revisión documental, la revisión bibliográfica, la puesta al día del tema, el estado del arte. A veces se utilizaba la revisión narrativa. Ahora, la revisión sistemática se aplica para desarrollar inclusive la sección de los proyectos de investigación, la sección de una tesis, de un trabajo de grado. Es decir que la revisión sistemática tiene aplicaciones bastantes y significativas para el ámbito académico, para el desarrollo de la investigación y la escritura académica, y además para el ámbito científico, para la publicación científica, y también para el ámbito profesional, para la toma de decisiones en los ámbitos profesionales. Raúl, la siguiente, por favor. Por lo tanto, dado esa diversidad de posibilidades, hay muchas cosas, muchos tipos de estudios que se pueden sintetizar, se pueden evaluar, se pueden incluir en las revisiones sistemáticas. Antes, como les decía, solamente los ensayos clínicos, y a veces los ensayos clínicos controlados, aleatorizados y con ciegos, doble ciegos, triple ciegos, y luego los científicos se han dado cuenta de que no todo es ensayo clínico. También hay estudios de intervenciones no controlados, por ejemplo, las intervenciones educativas,
que no tienen grupo control. Entonces también se hace investigación sobre eso en el ámbito de la revisión sistemática. Y también estudios observacionales que comparan una condición, los reprobados con los aprobados, los enfermos renales con los sanos, las personas que sufrieron un aborto con las personas las mujeres que tuvieron un parto normal. Es decir, que también para eso hay, y también para estudios descriptivos, para los estudios transversales normales que buscan describir la prevalencia de algo. Y también los estudios cualitativos también son objeto de revisión sin ningún problema. Estudios preclínicos también, in vitro, en animales, para la gente que hace investigación de laboratorio, también se puede. Los estudios de casos en medicina y en odontología y en enfermería, los casos clínicos, también, obviamente. Los estudios de casos en investigación cualitativa, también. Y los estudios documentales, también en el caso de las revisiones paraguas que revisan las propias revisiones sistemáticas. Así que tenemos el rango amplio y aquí seguramente se quedaron muchos estudios por ahí todavía que se pueden revisar. Raúl, la siguiente. Sin embargo, se puede hacer en todos los ámbitos y prácticamente en todas las disciplinas científicas, académicas. Sin embargo, hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta. Pensando yo en los requisitos de las revisiones sistemáticas, pensaba yo en un requisito para intervenir en los grupos de WhatsApp que suele uno tener en el teléfono, el condominio del edificio, los compañeros de trabajo en la universidad, un grupo de estudio, un grupo de investigación, etc. La intervención en esos grupos debería uno ser como consciente en intervenir. Hace poco se había propuesto la necesidad de mejorar un servicio en mis residencias, y los vecinos comenzaron a intervenir y media hora después, un vecino que no leyó ninguna de las 20 intervenciones anteriores llegó a inventar el agua caliente, a dar una opinión que ya los demás vecinos la habían dado. Es decir, que opinó de algo que ya los demás habían propuesto y ya de acuerdos previos que se habían llegado, porque él no quiso leer las conversaciones previas a su intervención. Y así ocurre a diario en los grupos. Y siempre las personas se molestan y no pasa nada porque es un vecino y bueno, es un vecino que tiene intervenciones necias, que no le gusta leer lo que los demás opinan. Eso en el ámbito de la vida cotidiana es un poco molesto, pero no tiene grandes repercusiones. Sin embargo, en el ámbito científico, académico, sí tiene repercusiones cuando tú intentas dar una contribución sin antes haber tomado en consideración las contribuciones previas. Eso ocurre mucho en el ámbito nuestro, cuando queremos nosotros publicar o escribir, realizar una revisión sistemática. Hay, por ejemplo, quienes están haciendo un trabajo de laboratorio, un estudio in vitro, y fracasan, no logran encontrar los reactivos, no logran encontrar los medicamentos, los materiales que necesitan, y le dicen a los estudiantes, mire, haga una revisión sistemática entonces, vaya. Como no puede hacer lo bueno, esto, al menos haga una revisión sistemática. Alguien que tenía un ensayo clínico con pacientes, pero luego no encontró suficientes pacientes y le dicen, vaya, haga una revisión sistemática. O alguien que no pudo viajar porque tenía que hacer unos estudios con unas comunidades indígenas fuera de la ciudad. Entonces, no, como usted no pudo porque no hubo el transporte, haga una revisión sistemática. Entonces, lo peor es nada, es concebido como la revisión sistemática, que la gente lo puede hacer sin mayor formación, sin mayor esfuerzo, y así como para hacer un relleno. Y, en cambio, la revisión sistemática tiene tanta importancia y tanta relevancia, y además requiere de ciertos prerequisitos como cualquier otra investigación. Por ejemplo, les menciono algunos. Para uno hacer una revisión sistemática, debe primero verificar que hay un vacío en el área en la cual yo estoy investigando. Yo no puedo, cual el vecino, a llegar a dar una opinión nueva, novedosa, cuando ya los demás la han propuesto recientemente. Tengo que ver que no haya una revisión parecida a la mía para que tenga validez la publicación de este nuevo trabajo. Así que tiene que haber un vacío en el área, algo que no ha sido investigado. Si no, no se puede hacer una revisión sistemática.
Hay personas que me llegan, me dicen, yo quiero hacer una revisión sistemática sobre esto. ¿Ya revisaste? No, no he revisado. Vamos a revisar. Y nos sentamos un momentito a revisar en Google Académico y encontramos 30 revisiones en inglés y 15, 10 en español sobre la misma temática. Ya no hay mayor cosa que hacer. Yo quiero hacer esa, pero ¿por qué porque la quiero hacer? No, el querer hacer no es una justificación de peso para hacer un trabajo de investigación. Este es el vacío primero. Segundo, la pertinencia y la relevancia social, clínica, epidemiológica, que la gente le interesa, que lo que yo voy a investigar beneficia a un colectivo es importante. Y también, por más que hayan hecho estudios previos, que esos estudios previos tengan inconsistencia, sean obsoletos ya, haya errores metodológicos, errores en los estudios previos. Bueno, eso justifica un estudio. Y además haya sesgo en la búsqueda previa, sesgo en la selección de la muestra, sesgo en el análisis de los estudios previos. En esos casos también se justifica realizar otra revisión, una nueva revisión. Que falte en la lengua en la que estoy investigando, que falte en el área que estoy investigando, que no se haya combinado unas variables. Eso justifica. Que haya la necesidad de desarrollar una línea de investigación, de sintetizar lo que se ha producido en una línea, también justifica. Y también la necesidad de explorar nuevas variables, nuevas hipótesis, nuevas líneas, también justifica. Pero todos esos aspectos son los mismos que se utilizan para hacer una investigación de campo, observacional o clínica o de laboratorio. Es decir, que hay que tener una sólida justificación para hacer una revisión sistemática, y no solamente porque mi trabajo en el laboratorio fracasó, no solamente porque mi trabajo de investigación previo fracasó. Eso es esencial, primario para comenzar a hacer una revisión sistemática. Raúl, la siguiente, por favor. Y para hacer aquello hay que hacer una revisión sistemática. Yo hago una revisión sistemática para ver si puedo hacer una revisión sistemática. Empiezo yo a buscar, a ver qué ha ocurrido por allá, a ver cuántas revisiones. Hago una revisión sistemática de revisiones sistemáticas. Metaanálisis, a ver cuántas se han hecho en español, en esta área en particular, con esta variable en particular. Y luego, habiendo hecho esa revisión, descubro que sí, que hay un vacío, que hace falta desarrollar esta línea, hace falta. La última revisión que se hizo fue en el 2016 y de allá para acá ha habido mucha se ha cortado mucha tela, ha pasado mucha agua por debajo del puente. Por lo tanto, se justifica realizar una nueva revisión. También, en algunos casos, hubo sesgo en la búsqueda anteriores. Por ejemplo, una revisión que recientemente estábamos analizando incluyó estudios que luego las revistas donde fueron publicados los retiraron porque eran estudios que tenían inconsistencia metodológica, tenían datos falsos. Entonces, si esa revisión sistemática incluyó estudios con datos falsos que fueron retirados anteriormente a la revisión, habían sido retirados de las revistas, esa revisión pierde validez y calidad, porque incluyó una manzana podrida, incluyó evidencia de poca calidad. Por lo tanto, uno puede justificar una nueva revisión con base en la deficiencia metodológica de la anterior. Con base en eso, entonces, lo primero que hay que hacer es hacer una pregunta clara o formular un objetivo claro y preciso. Claro y preciso. Recientemente se ha propuesto que ese objetivo, esa pregunta se haga en un formato que llaman PICO, pero también a veces se llama PICO cuando es de intervenciones de estudios experimentales, y a veces es PECO porque no son intervenciones, sino son personas que han estado expuestas a determinadas condiciones, personas que estuvieron con la COVID-19, por ejemplo, personas que son diabéticos, que son hipertensos, personas que tuvieron, pero que fueron desplazados por la violencia en algún país, que son inmigrantes por problemas políticos, que forman parte de una minoría, etc. Ahí tenemos también la PECO. También tenemos la PICO, con ojo minúscula, para referencia a las revisiones de los estudios, pregunta para hacer revisiones de estudios cualitativos. Y también tenemos la SPIDER, que también que se refiere a estudios cualitativos. Y tenemos la PCC, que se refiere a hacer preguntas para realizar revisiones de alcance. Es decir, que ya hay para cada tipo de revisión hay preguntas, y es fácil. Usted mete en Google Académico pregunta
pregunta para revisión, la que usted quiera hacerlo, y le va a aparecer ahí la orientación. Son amplias. Y en todo caso, si usted no quiere guiarse por ninguna de esas preguntas estandarizadas ya, usted puede formularse su propio protocolo de preguntas. Lo importante es que la pregunta suya delimite a lo máximo posible lo que usted quiere buscar. Y en consecuencia, debe indicar esa pregunta los participantes, los especímenes, los animales, no sé, los documentos, en el caso de que sean documentos que esté analizando, que las disciplinas deportivas, etcétera. Debe indicarlo con precisión. Luego, si hay intervenciones, hay que decir qué tipo de intervenciones está estudiando. Que si son intervenciones educativas para los cuidadores que cuidan, valga la redundancia, adultos mayores, no, que si son intervenciones educativas para los adultos mayores, intervenciones educativas para los padres que tienen niños con trastorno del espectro autista, o las intervenciones para los docentes, para el cuidado de salud bucal de los docentes que atienden a niños con discapacidades múltiples. Es decir, que específicamente qué tipo de intervención quiero yo revisar. Y luego, en el caso que sea la exposición, quiero decir exactamente que soy diabetes mellitus tipo 2, tipo 1, o la gestacional, o autismo, o síndrome de Asperger, o son niños que tienen déficit de atención y con o sin hiperactividad, que tienen problemas de desarrollo del lenguaje, etc. Yo siempre debo indicar con precisión, debo identificar con precisión la exposición a lo que estuvieron expuestos, valga la redundancia, los participantes, o el contexto, ¿no? Indígenas, o son comunidades rurales, indígenas, estudiantes universitarios, estudiantes de primaria, estudiantes de secundaria, docentes de formación, docentes participantes en programas de acompañamiento docente, etc. Siempre debo indicar también, en el caso que son estudios cualitativos, el contexto. Y también, debo indicar también qué tipo de comparación espero yo. Si quiero comparar un medicamento con otro medicamento, o si quiero comparar un medicamento con placebo nada más, o si quiero comparar una intervención educativa con una proyección de una película, un video, etc. Siempre debo indicar también qué tipo de comparación quiero para especificar bien la búsqueda. Y luego también me gustaría saber qué tipo de desenlace yo quiero observar. No, yo estoy estudiando la apnea, entonces hay índices de apnea obstructiva del sueño. No, yo estoy estudiando la caries, hay índices para identificar la caries. Yo quiero estudiar la ansiedad, hay el STAI, que es los índices de ansiedad, estado de ansiedad rasgo. Y así, cualquier desenlace que yo quiero observar, debo yo tenerlo claro para saber qué voy a observar yo. La ansiedad, la depresión, el rendimiento académico, el índice de caries, la calidad de vida, la satisfacción, etcétera. Y luego, a veces también es interesante incluir el tipo de tiempo de seguimiento que yo quiero. Yo quiero saber si mi intervención tuvo efecto, pero le hago un seguimiento de una semana, 6 meses, un año. Entonces, yo también puedo indicar ahí qué tipo de seguimiento, el tiempo. A veces no importa el seguimiento y a veces sí importa. Y luego también los tipos de estudios que yo quiero seleccionar. En la medida que los tipos de estudios estén asociados a mi problema de investigación y que sean de calidad, obviamente la materia prima es de calidad, mis resultados van a ser de calidad. Entonces, arrancamos nosotros la revisión sistemática con una buena pregunta, una pregunta sólida, bien potente, bien robusta, bien clara, para buscar sistemáticamente información en la internet. O manualmente. A veces algunos hacemos algunas búsquedas manuales para buscar trabajos específicos que no estén publicados. Sin embargo, ahora prácticamente todo está publicado. Prácticamente todo está, inclusive cosas antiguas de muchos años, ya están digitalizadas y están disponibles en internet. Por lo tanto, es preferible, para optimizar los recursos y el tiempo, los esfuerzos, hacer la búsqueda en internet, en base de datos, o arrancando con la base de datos más común y más ampliamente utilizada, Google Scholar. La siguiente, Raúl, por favor.
Aquí está, por ejemplo, una pregunta de intervención. ¿Cuál es el efecto de las técnicas de prevención de enfermedades bucales en la salud bucal de pacientes adultos mayores con discapacidad o dependencia funcional? Aquí me interesa solamente quiénes, pacientes odontológicos adultos mayores con discapacidad o dependencia funcional. No puede ser cualquier adulto mayor, tiene que ser que tenga discapacidad o dependencia funcional. ¿Qué tipo de intervención? Exclusivamente educativas preventivas. Y aquí también, y las intervenciones clínicas preventivas, pero solamente las preventivas, no curativas, preventivas. ¿Con qué lo voy a comparar? Grupo control sin intervención o con intervenciones convencionales, lo que convencionalmente le hacen a las personas, sin que haya agregados o modificaciones a lo convencional, a lo que debe hacérsele a ese grupo de personas de manera honesta y ética. Finalmente, los resultados que espero yo, que espero que se prevengan enfermedades bucales y, por ejemplo, la prevención de la carie, prevención de la enfermedad, enfermedades periodontales, etc. La siguiente, Raúl. Otra pregunta tenemos por acá. Esta en caso es PECO, no es pico como aquella, sino PECO, es decir, que tiene exposición. Y tenemos la pregunta que es, ¿cuáles son las manifestaciones bucales de la COVID-19 en estudio publicado desde que apareció la enfermedad en el año 2020? ¿Y qué tenemos acá? ¿Cuál es la población? Pacientes odontológicos con COVID-19, sintomáticos sin distinción de género, edad o comorbilidad, y que sean sintomáticos, es decir, que hayan tenido síntomas de la COVID, han sido diagnosticados. La exposición que tuvieron, COVID-19 sintomática, ¿con qué se van a comparar? Con pacientes sanos o pacientes asintomáticos de la COVID. Y resultados, identificación bucales de la COVID en lesiones, enfermedades, signos y síntomas. ¿Y qué tipo de estudios me interesaban a mí? Me interesaban estudios observacionales descriptivos, analíticos, casos clínicos, serie de casos y revisiones sistemáticas. Y yo delimito todo lo que yo espero. La siguiente, Raúl, por favor. Otra pregunta por acá. Este es pico de contexto. La pregunta es, ¿cuáles son las prácticas culturales sobre la salud bucal de las comunidades rurales reportadas en estudios publicados desde el año 2016 hasta ese momento? ¿Cuáles eran las poblaciones? La población campesinos e indígenas. Me interesaban por campesinos e indígenas. ¿Y el interés? ¿Cuál es el interés? Por la I, PIC. El interés era la salud bucal, prevención de enfermedades bucales y tratamiento, práctica de higiene bucal. El contexto, comunidades rurales nada más. No me interesaban los campesinos que están instalados en los centros urbanos, no. Me interesan ni indígenas tampoco en los centros urbanos. Me interesan es las personas que viven en contextos rurales. Y los resultados, que me interesa saber cuáles son las prácticas culturales que ellos practican para mejorar la salud bucal. Así, entonces delimitadamente hago eso. La siguiente, Raúl. Otra pregunta, ¿cuáles son los usos y las aplicaciones de la realidad virtual en la educación odontológica? Y que tengo aquí yo, esta pregunta era para hacer una revisión de alcance y tengo P de paciente, población o problema. ¿Cuáles son? Estudiantes de odontología, mi grupo enfocado. El concepto, el tema de interés, los usos y las aplicaciones de la realidad virtual en la educación odontológica. Ese es el concepto de interés. No está muy delimitado porque quiero hacer una revisión de alcance. Y el contexto, escuela de odontología, carrera de posgrado o de pregrado. Ese para hacer una revisión sistemática es mucho más amplia. ¿Por qué? Porque es un estilo de estudio exploratorio. Siguiente, Raúl, por favor. Y luego, ya tenemos la pregunta formulada. Ahora nos interesa ya formular el diseño metodológico. Y un diseño metodológico comienza estableciendo el protocolo, el diseño, protocolo y el registro, y registrar ese protocolo que yo estoy elaborando, registrarlo en una base de datos. El diseño, la revisión sistemática per se es un diseño. Es decir, cuando usted le pregunte cuál es el diseño de tu investigación, es revisión sistemática, a secas. Y el protocolo, hay muchos protocolos que ya están estandarizados, están publicados, que uno se puede guiar. Yo siempre recomiendo muy claro y muy didáctico el protocolo de Prismas, que está disponible gratuitamente en Internet.
pero hay otros, la biblioteca Cochrane también tiene un protocolo también gratuito. Hay el Instituto de Joanna Briggs, también tiene un protocolo gratuito y hay otros por ahí disponibles. En el caso de que usted no quiera elegir un protocolo ya elaborado, que es lo que yo recomiendo, usted diseñe su propio protocolo. Hay bases de datos donde registran los protocolos. ¿Y para qué sirve registrar un protocolo? Lo que hacen los leones en la selva, marcan el terreno, orinan el terreno para que luego cuando alguien venga a ese espacio, vean que ya hay un propietario en el espacio y alguien que se ha apoderado de ese espacio. ¿Qué ocurre con el caso de la revisión sistemática? Que yo lo registro y entonces ya la gente sabe que hay una persona haciendo investigación en esa área y ya no va a haber juxtaposición de proyectos de investigación de revisión sistemática. Que yo recomiendo, por ejemplo, hay el registro de Prospero, es gratuito, fácil de realizar y uno ingresa ahí los datos. ¿Qué ingreso yo ahí? La pregunta, el objetivo, ingreso la fuente de información, ingreso lo que vamos a ver ahorita y sencillito. Realmente 3, 4 cosas en inglés y el resto se adjunta el protocolo en español sin ningún problema y ahí ya le dan un código a uno y uno a la hora de publicar una revisión sistemática y si lleva el código del Próspero o de alguna base de datos que registra revisión sistemática, eso es un valor agregado y es un punto a favor de que publiquen el trabajo, porque tiene la garantía de que ya fue valorado por expertos en el área específica del conocimiento. Una vez que yo haya hecho el registro, haya diseñado mi protocolo, ¿cómo comienza el protocolo? Comienza con establecer estrategias de búsqueda y definirlas claramente. Y yo debo definir claramente la lengua en la que voy a buscar. Usted puede dejar de buscar en cualquier lengua, menos inglés. Usted puede realizar una revisión sistemática solamente en inglés. Y si usted, como está en el ámbito hispanoamericano, usted combina inglés con español. Si usted de repente es una temática que interesa bastante en Brasil, entonces usted puede incluir el portugués. O una problemática en la que se ha publicado bastante en francés, alemán, usted puede incluir, y además si domina usted esa lengua, perfecto. Si usted quiere solamente incluir un idioma, que sea inglés nada más. Y si quiere incluir 2, le sugiero que sea español e inglés. Pero hay que definir bien la lengua. Luego los periodos de tiempo de búsqueda. Siempre el año en curso. Porque inclusive uno puede ya encontrar estudios del año 2024. En una revisión que estamos haciendo ahorita, encontramos estudios del año 2024 en la base de datos del Severe Science Direct. Allá hay ya, y en Springer Link hay estudios de 2024 ya. En William Library también hay 2024. Por lo tanto, incluimos el año en curso, pero si buscamos base de datos específica, vamos a encontrar del año siguiente. O vamos a encontrar que están en prueba de galera, que ya están aceptados. Hay que buscar lo más novedoso y preferiblemente si últimos 5 años, últimos 3 años, últimos 8 años, 10 años. Pero buscar un rango de tiempo muy amplio imposibilita encontrar cosas novedosas. Ya vamos a estar buscando cosas de hace 20 años cuando ya están obsoletas, que ya no se utilizan. Vamos a utilizar los recursos audiovisuales para enseñar idiomas. Ya vamos a buscar estudios con el Betamax, el VHS. No, ya ahorita vamos a utilizar los recursos más actualizados, más recientes, la realidad virtual, que si el YouTube y las redes sociales. Por lo tanto, para hacer una revisión histórica puede ser que interese el Betamax y el VHS, pero queremos buscar lo mejor de lo mejor, tenemos que buscar lo más reciente. Luego, habría que definir claramente palabras claves. Palabras que identifican, que me identifican mi problema objeto de estudio. Si yo quiero claridad de esas palabras claves y quiero buscar yo dónde puedo encontrar las palabras que sean de mayor interés para mi comunidad. Si es educación, yo puedo fácilmente ir a la base de datos ERIC y ahí generalmente los académicos, las revistas piden que las bases de datos sean las palabras claves sean de esa base de datos. Entonces uno ahí puede buscar palabras claves que
que se parezcan a las palabras claves que han utilizado en otros estudios. ¿Cómo funciona una palabra clave? Es el hashtag de las redes sociales. Cada vez que alguien busque con la palabra clave que yo coloqué, si es una palabra clave de base de datos, va a aparecer mi artículo. Entonces va a tener mi artículo mayor visibilidad y va a ayudar a más gente a acceder al conocimiento. Por lo tanto, yo sugiero que usted busque en alguna base de datos, la base de la UNESCO, por ejemplo, también puede ser. O sencillamente mire artículos previos en las palabras clave y busque palabras clave, cópiese las palabras clave que hayan utilizado estudios parecidos al suyo. Finalmente, la fuente de información. La fuente de información, como le mencionaba, deben ser fuentes de información electrónicas. Y ahí, base de datos. Base de datos internacionales. Y comenzamos con la de mayor acceso más amplio y la de mayor calidad de evidencia por el tipo de revista que revisa, que involucra, que indexa. Las bases de datos como Springer Link, por ejemplo, las bases de datos como Medline en el ámbito de la medicina, ERIC, las bases de datos Science Direct de Elsevier, son abiertas y ofrecen bastante mecanismos de filtros y de estrategias de búsqueda y selección. Una buena base de datos es buena. En algunos casos hay personas que dicen que han buscado en Scopus, por ejemplo, que han buscado en The Web of Science y luego es fácilmente, para la gente que está dentro de las universidades, es fácilmente buscar ahí, porque son bases de datos que son exclusivamente para universidades. Si usted está en una universidad donde que no compra Scopus, no compra The Web of Science, entonces excluya de la búsqueda de Scopus y excluya de Web of Science. En vez de Scopus, busque en Science Direct, que es de la misma empresa, y busque en base de datos comerciales. Si su interés es algún tema regional, puede buscar en Cielo, por ejemplo, puede buscar en la base de datos nuestra, Redalic, Dialnet, o la base de datos españolas, si su interés de algún tema local, porque ahí aparecen generalmente son temas locales. Los académicos, por lo general, los temas de interés global los publican, los colocan en revistas internacionales. Y los temas de mayor interés específico lo colocan en las revistas locales. Entonces yo les sugiero base de datos grandes y luego, si su tema de interés es local, base de datos pequeñas. La siguiente, Raúl, por favor. Y luego ya busqué sistemáticamente y registré todo aquello sistemáticamente, llevé un registro de todo lo que busqué, cuántos artículos encontré en una base de datos, cuántos artículos encontré en otra base de datos, cuántos artículos encontré haciendo búsquedas manuales en la bibliografía de los artículos que encontré. Y luego de ahí yo voy a hacer una selección, porque encontré 880 artículos. Yo debo seleccionar esos estudios, porque a veces hay que separarle el trigo de la paja, a veces muchas cosas, a veces cosas repetidas, a veces cosas que no tienen calidad metodológica. Por lo tanto, va uno a verificar que sean el tipo de estudio que a mí me interesa. Pues si yo estoy haciendo una revisión sistemática de intervenciones controladas, mis estudios deben ser estudios controlados. Entonces yo tengo que verificar bien el diseño de investigación que yo quiero. Si yo estoy haciendo una revisión de estudios de prevalencia, todos mis estudios deben ser de prevalencia, no debe haber ningún ensayo clínico atravesado por ahí. Si yo quiero, son estudios culturales de comunidades indígenas, yo debo buscar solamente estudios cualitativos, fenomenológicos, estudios etnográficos. Es decir, que yo busco el diseño del estudio y a veces me interesa la característica de la muestra. Son mujeres que tienen el primer parto nada más, o son niños, personas autistas menores de 18 años, o son adultos mayores después de 65 años, o son infantes menos de 2 años, son niños, hasta los niños en edad preescolar, niños de edad escolar. Es decir, yo defino la edad que yo quiera y me interesa la muestra, me interesan personas con determinadas características, me interesa diabetes mellito tipo 1, por lo tanto son niños con tales características. Me interesa
niños con deficiencia en el aprendizaje, etc. Y a veces me interesa las características de intervención, intervenciones educativas, esencialmente educativas. Me interesan intervenciones clínicas, me interesan periodos de seguimiento largos, que hayan evaluado el seguimiento en meses, en un año. Y a veces me interesan que la técnica de análisis estadístico que hayan utilizado haya sido un chico cuadrado para o un test de students o una prueba de las que nos va a hablar Raúl más adelante. Pruebas específicas que determinan que hubo un grupo control y además que tenga un p-valor al menos de 0,05 o de repente un 0,02 o un 0,01, así algo de mucha calidad. Es decir que de ahí voy yo a buscar, a escoger lo mejor de aquello que encontré. Y a veces yo puedo descartar las tesis, por ejemplo, puedo descartar las conferencias en los congresos, puedo descartar los artículos por invitación, que no hayan sido por evaluación, sino por invitación. Puedo descartar las editoriales, por ejemplo, y quedarme solamente con artículos que han sido arbitrados y evaluados por pares. Todo eso lo hago yo para seleccionar la evidencia de calidad. Y de aquellos 800, cuando hago yo esta selección, me quedan un poco menos. La siguiente, Raúl, por favor. Y de allá yo me encontré 15, de los 800, seleccioné 15 que eran estudios que cumplían con el criterio de inclusión de muestra, de tipo de estudio, de periodo de seguimiento, de tipo de intervenciones, etc. Ahora, esos estudios, tengo que evaluar la calidad de esos estudios. Tengo que evaluar para yo decir que mis resultados son de calidad, puesto que no tenían sesgo los estudios que yo incluí y además tenían un nivel de calidad de la evidencia alta. Hay también disponibles para todos los gustos. Hay herramientas para evaluar la calidad de los ensayos clínicos, muchas. Hay el Quorum, la de Cochrane, la de Great, la de Minos. Para estudios de intervención no aleatorizados, que no tengan grupo control, está Robin 1, por ejemplo. Para estudios in vitro, la gente que hace estudios in vitro, hay el TOX-R Tools. Y también para los estudios para la gente que hace estudios de la presión diagnóstica de alguna fotografía, de algún video o de algún instrumento, algún protocolo. Ahí tiene usted el STARS y el QUADAS. Y si los suyos son casos clínicos, está el SCARE. Y si los tuyos son estudios transversales, está el AXIS para evaluar la calidad, el nivel de calidad de la evidencia de los estudios transversales. Son instrumentos estandarizados que le dan a uno algunos criterios, preguntas o le dan una formulación para determinar si mi evidencia es de calidad media, alta o baja. La siguiente, Raúl, por favor. Por ejemplo, para evaluar protocolos de ensayos clínicos, está el SPIRIT. Los estudios preclínicos con animales, está el CICL. Para los estudios observacionales analíticos, de casos y controles, por ejemplo, de estudios de corte, el Robin N, está el Minor, está el Newcastle Ottawa Scale. Para los estudios cualitativos, tenemos el Camelot, el COREC, el ETSQ, el Joanna Briggs Institute. Para las revisiones sistemáticas está el Amstar, el Robbie. Y en fin, para cada tipo de estudio hay una herramienta que me dice qué calidad tiene mi evidencia. Y de ahí mis conclusiones pueden ser más robustas. Si yo evalúo y dice que mi evidencia tiene calidad alta y bajo riesgo de sesgo, mis resultados y conclusiones van a ser mucho más robustas y más contundentes. Y yo puedo aportar evidencia de mayor calidad para la comunidad científica. Le puedo decir a los médicos, este es un buen proceder. Puedo decir que este fármaco es bueno o este fármaco tiene menos reacciones adversas. Puedo decir que este procedimiento quirúrgico es bueno, o puedo decir que esta intervención para los niños autistas es buena, o puedo decir que esta técnica de enseñanza de idiomas es la más apropiada. En fin, puedo yo aportar más significativamente a la comunidad científica. La siguiente, Raúl. Y luego yo evalúo y en la revisión sistemática debo presentar resultados. También la exposición de los resultados en una revisión sistemática está medianamente estandarizada. Digamos, y usted busca y va a observar que siempre va a aparecer como un patrón en cuanto a la estructura de los resultados de una revisión sistemática.
Comienza describiendo ese proceso de búsqueda, describiendo los estudios encontrados e incluidos. ¿Cuántos encontré? ¿Qué hice luego? Leí los títulos, leí el resumen, leí las palabras claves, leí el texto completo, analicé la metodología, analicé los resultados y llegué, y de allá fui bajando hasta llegar a 15 artículos. De los 800, ¿qué hice para llegar a 15 artículos? Yo explico todo ese proceso. Y ese proceso lo reflejo luego también en un diagrama de flujo que está ampliamente utilizada en las publicaciones científicas en inglés y en español, que llaman el diagrama de flujo de Prisma. También indico yo ahí en el resultado cuántas personas fueron involucradas en los estudios que yo revisé, si eran, cuántas escuelas, cuántos docentes, cuántos alumnos, y eso me da relevancia. Si yo indico ahí que mi revisión incluyó 12.000 estudiantes, estoy dando yo bastante fortaleza a mi resultado. ¿Por qué? Porque mis resultados involucraron a un mayor número de pacientes, un número grande de pacientes, de personas, de deportistas. ¿No? Estoy evaluando el rendimiento deportivo con los productores bucales. Y las revisiones que yo encontré suman un total de 18.000 deportistas que practican taekwondo. Bueno, ahí tengo yo una evidencia muy sólida a nivel mundial sobre la efectividad o la interferencia que van a tener los productores bucales para el rendimiento deportivo. Por lo tanto, decir la cantidad de pacientes o de participantes es fundamental. Y luego yo debo presentar el resultado de la evaluación que hice con los instrumentos que apliqué, con las herramientas que utilicé. ¿Qué resultado obtuve de la calidad? Y digo que la calidad de evidencia es buena, es baja o es alta, hay alto nivel de riesgo de sesgo, hay bajo riesgo de sesgo, etc. Y luego yo sintetizo el resultado de mis estudios en una tabla. Lo sintetizo en una tabla desde los países donde se fueron publicados hasta los resultados que obtuve en cada uno de los estudios. Y luego, eventualmente puedo yo generar categorías verbales, también en prosa, para yo explicar algunas categorías, algunas coincidencias en cuanto al comportamiento de los estudios. ¿Qué cosas se trató más? ¿Qué cosas se abordó de mayor frecuencia? ¿Y cuál fue el comportamiento de los estudios con determinada variable, por ejemplo? Se suele reportar entonces en tablas y luego una descripción verbal de los resultados. Por lo general, cuando uno desea hacer una revisión sistemática sola, llega hasta acá, luego presenta discusión y conclusiones. Pero a veces el objetivo incluye una revisión sistemática con metaanálisis. Por lo tanto, en lo sucesivo, una vez que uno haya definido resultados de la revisión sistemática, viene a realizar el metaanálisis como un complemento. A veces el metaanálisis es solo, entonces arrancaría en la sección de resultados con la exposición que Raúl viene a dar a continuación. Lo más común es que haya revisión sistemática con metaanálisis. Es decir, que lo que yo les comenté ahorita, les describí a grosso modo, complementado con lo que Raúl le va a explicar a continuación. Bien, muy bien. Muchas gracias, profesor Oscar, por la intervención. Entonces, vamos a hablar, grosso modo, Raúl, también. Dime. Raúl, disculpa. Raúl, disculpa. Sí, dime. Hay personas que están preguntando. La pregunta al final de la sesión, sí, la vamos a responder a todos. Que no se preocupen, que la vamos a responder. Sí, sí. Ya a esta altura, gracias por el pase, profesor Oscar. Como colocamos en el chat, pueden ir formulando sus preguntas. Y si no, bueno, al final pueden activar el micrófono, pero ya pueden ir gestionando eso por allí. Bien, y vamos a hacer una introducción a esta idea de metaanálisis, ¿no? Nosotros, digamos, debemos preguntarnos cómo surge un metaanálisis o tal vez por qué yo quisiera hacer este tipo de situaciones, ¿no? Y básicamente surge a partir de una pregunta, desde luego. No es que yo lo voy a hacer porque lo quiero hacer, como lo decía el profesor Oscar. Siempre hay una pregunta de por medio. Ahora bien,
El metaanálisis, si nosotros vemos esta figura que está al lado derecho, podemos ver que está, digamos, circunscrito en una revisión sistemática. Lo que quiere decir que necesariamente tú deberías hacer una revisión sistemática, todo este, digamos, protocolo para realizar un metaanálisis. También sabemos que no toda revisión sistemática concluye con ese componente estadístico de metaanálisis. Pero si tú vas a hacer un metaanálisis, necesariamente tienes que hacer una revisión sistemática y va cumpliendo un poco los mismos criterios. Y por ejemplo, una pregunta clara, sin ambigüedades, porque eso nos va a permitir justamente buscar un resultado específico. ¿Dónde buscamos ese resultado específico? Justamente en los datos numéricos cuantitativos, por supuesto, que nos va aportando estos resultados que nosotros ya hemos, digamos, filtrado y que es lo mejor de lo mejor. ¿Bien? ¿Qué es y qué no es un metaanálisis? Un metaanálisis básicamente es un procedimiento estadístico, no es un diseño de estudio. ¿Bien? Este procedimiento estadístico va a permitir, digamos, hacer una especie de ponderación, obtener una estimación a partir de un valor único que nos permita, digamos, buscar una especie de generalización. Insisto, desde el punto de vista cuantitativo. Hace un momento el profesor Oscar decía que, bueno, tú puedes finalizar una revisión sistemática con una descripción en prosa, en una tabla, pero en un metaanálisis no puedes llegar ahí. Debes nuevamente entregar una valoración, digamos, numérica. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo? Resumir toda esa evidencia en relación con un tema determinado. Y eso nos va a permitir, por supuesto, tener una conclusión a partir de todo ese grupo de estudios individuales. ¿Bien? Entonces ustedes ven, por ejemplo, al lado derecho una gráfica. Cada una de estas líneas que ustedes ven, estas líneas negras, unas muy grandes, otras más pequeñas, unas con un cuadradito por allí o un rectángulo, digamos, más grande, más pequeño. Eso va a ir representando un poco el aporte que se está dando o que se está extrayendo de cada uno de los estudios de manera individual. Y luego ven aquí como una especie de rombo o diamante, y básicamente ese es el resumen de todos estos estudios individuales. Entonces, esa es un poco la finalidad con el metaanálisis. ¿Y qué permite? Justamente permite ir mirando el tamaño del efecto. Aquí nos va interesando el tamaño del efecto. ¿Por qué? No tanto la significancia estadística. De hecho, la significancia estadística no es una métrica que se use para hacer metaanálisis. Pero el tamaño del efecto básicamente es una medida descriptiva que te permite ver qué tan grande o qué tan pequeño son, por ejemplo, la diferencia cuando tú comparas dos grupos, o la asociación o la correlación. Claro, esto tú lo puedes llevar a niveles, digamos, estadísticos superiores, pero lo común es ir mirando diferencias, asociaciones, correlaciones. Y justamente a partir de ese resumen nos va a ir permitiendo mirar qué tan consistentes son esos resultados. Pero también podemos ir mirando por qué esas diferencias, a qué se deben esas diferencias que lógicamente nosotros podemos ir encontrando de estudio en estudio. Una de las limitaciones que tiene es que no todos los estudios, a pesar de que tú hayas hecho esa filtración y todo lo demás, cuando tú entras a tratar, digamos, como de extraer la parte cuantitativa, de repente no todas las métricas que se están usando son comparables para poder integrarlas en este metaanálisis o en este force plots que ya vamos a comentar más adelante. Entonces, quizá tengas que hacerle algunas transformaciones a esos datos, pero no todos los datos que tú vas a encontrar le puedes hacer transformaciones. Por tanto, tendrías que descartar ese estudio, no entraría a esta combinación de resultados. Bien,
Otra cosa otra limitación que va teniendo es que, dado que pueden existir estudios con diversas técnicas, con diversos tipos de grupos de control, de intervención, va a generar algo que se tiene muy en cuenta, que se conoce como heterogeneidad. Básicamente, la diferencia, ¿no? La variación que puede existir entre los tamaños del efecto, porque eso es lo que, vuelvo, insisto, el insumo base para hacer cualquier metaanálisis, por muy básico o por muy sofisticado que sea, la materia prima es el tamaño del efecto y la variabilidad de ese tamaño del efecto. Si tú no logras extraer, por eso lo colocábamos como una limitación de extracción de datos, si tú no logras poder extraer, ya sea de manera directa o a partir de una transformación, en definitiva, de esa materia prima, no vas a poder realizar esa combinación y ese metaanálisis. ¿Listo? Estos son los, digamos, lo que involucra, el proceso que involucra. Y si vemos, básicamente es lo que el profesor Oscar describía hace un momento, ¿no? Lo que describía hace un momento. ¿En qué un poco se va a ir diferenciando? En esto que veníamos comentando, de extracción de datos, la métrica común, luego de ir estimando el tamaño del efecto, el forest plot, un poco para ir resumiendo digamos, esa información, esa combinación que estamos obteniendo. Y luego un poco necesitamos mirar qué tan homogéneos, qué tan heterogéneos van siendo estos resultados. Y por supuesto, aparecerán, como lo decía también el profesor Oscar en su intervención, de repente van apareciendo categorías tal vez importantes que se pudieran ir tomando en cuenta. Estos factores, en este caso, son, digamos, variables que nosotros le podemos llamar como variables moderadoras. O sea, variables que pudieran ayudar a explicar esa heterogeneidad que también la podemos medir, ¿verdad? Hay una forma de medir, ya lo vamos a mirar, y de repente pudiéramos luego meter otras variables, claro, que ya previamente la hayamos capturado, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo sé yo qué variables puedo ir capturando de repente para ir explicando esa posible heterogeneidad? Bueno, la literatura. En la literatura de repente tú te vas encontrando que quizá el grupo etario, que quizás el sexo, que quizás el país, que quizás el idioma, no sé, puede ser una variable que puede moderar estos resultados. Recuerden que la moderación básicamente es un cambio, que puede provocar un cambio en estos resultados. Y por supuesto, las limitaciones. Bien. Entonces, fíjese que la materia prima es el tamaño del efecto y hay varias maneras de extraer o de obtener esos tamaños del efecto. Insisto, hay muchos más, pero estos son los más comunes que nosotros podemos ir encontrando. Bien. Y aquí también hay algo importante, ¿no? Porque así nosotros podemos tener una hipótesis. De hecho, cuando hacemos un metaanálisis, de manera implícita hay una hipótesis. Si tú estás trabajando, por ejemplo, con diferencias, estás comparando grupos o estás haciendo correlación, ahí la diferencia o la correlación puede tener un efecto nulo, que es cuando vale cero. Bien, igual como cuando tú construyes una hipótesis nula para hacer cualquier prueba estadística, o si es que tú estás trabajando con asociaciones, los riesgo relativo o ratio, cualquiera de estas medidas de asociación, el efecto nulo es 1. Bien, entonces, claro, aquí tienen otro texto, le colocamos aquí unas referencias por si les interesa. Igual hay una referencia muy conocida en español y que, si ustedes ven, es básicamente lo mismo. Es básicamente lo mismo porque son unas métricas muy comunes y que desde el punto de vista estadístico se tienen bastantes herramientas para llevarlas a cabo, ¿sí? Para hacer estos análisis. Aquí hay algo que es importante. Fíjense que de los elementos que señalamos aquí, un poco el profesor Oscar ya describió la mayoría, pero en la parte de extracción, que básicamente le podemos llamar codificación, es importante
¿Por qué es importante? Porque justamente aquí observen que tenemos una columna que se llama estudio, identificamos el estudio, el año y podemos extraer variables sustantivas, variables metodológicas, variables intrínsecas y los propios resultados que son el insumo base, el tamaño del efecto. Pero estas variables que están en el medio, que le podemos llamar variables descriptivas, variables moderadoras, explicativas, nosotros, ojo, puede ser que tú las extraigas porque te has percatado de eso en la revisión, como decíamos hace un momento. Puede ser que una parte de estas variables te ayude a explicar tanta variabilidad en tus resultados a partir de esos estudios individuales. Bien, entonces estas variables te pueden ayudar nuevamente a explicar. No todos los metaanálisis tienen variables moderadoras o explicativas a través de la metaregresión, pero nuevamente, quizás a medida que uno va creciendo en este tipo de métodos, pues digamos va incorporando otras cosas, ¿no? Pero entendamos que la codificación siempre va a ser importante aquí. ¿Por qué? Porque nos va a permitir justamente tener métricas comunes y que podamos analizarlas o combinarlas para poder sintetizarlas en ese diagramita que vimos hace un momento. Aquí hay un ejemplo, digamos, muy rápido de una codificación. Básicamente encuentras una tabla donde se describen algunas características. No es que tú tienes que describirlas todas. Lo que sí tú tienes que tener en cuenta es que la materia prima, el tamaño del efecto, o ya sea una diferencia, una asociación, una correlación, una regresión, lo que sea, debe estar planteada. De lo contrario, no vas a poder hacer este análisis. Ahora, dijimos que el metaanálisis, esa parte, digamos, cuantitativa que involucra estadística, básicamente lo que nos va a permitir es resumir toda esa información, combinar toda esa información y esa información la combinamos y de hecho pues se reporta a través de un forest plot. Bien, entonces, ¿qué podemos ir viendo aquí? Podemos ir viendo una columna donde se colocan los estudios, podemos ir viendo otras columnas donde se van colocando la información, el insumo base que nos va a permitir hacer ese estudio, hacer esa combinación. También podemos ver, por ejemplo, en esta última columna podemos ver, digamos, el peso. ¿Qué significa esto del peso? Bueno, porque resulta que cuando tú haces un metaanálisis, cuando ya digamos, lo procesas estadísticamente, cada estudio va a tener una ponderación, va a tener un peso, va a tener una importancia, una relevancia. ¿De qué va a depender esencialmente esa relevancia? Va a depender de la variabilidad que tenga en el resultado que está aportando para el metaanálisis. Y generalmente la variabilidad está asociada con el tamaño de muestra. ¿Qué quiere decir? Que estudios con tamaños de muestra muy pequeños, por ejemplo, van a tener muchísima más variabilidad. Y si tienen muchísima más variabilidad, pues van a tener un peso menor. ¿Y dónde veo yo el peso de cada estudio? Yo el peso de cada estudio lo puedo ver en esta, digamos, rectángulo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que este rectángulo tiene bueno, es un rectángulo mucho más pequeño que este que está de primero. Y si tú miras el peso, te das cuenta que es probable que tiene mayor variabilidad y un tamaño de muestra mucho más pequeño. Luego yo puedo ver la combinación de todos esos estudios. ¿Y dónde puedo verla? Aquí. ¿Listo? Entonces, en ese rombo o en ese diamante, básicamente yo puedo también mirar, digamos, su amplitud, es decir, qué tanto se extiende horizontalmente. Y pues ahí entra en juego la idea del intervalo de confianza. Entonces, si hay mucha variabilidad, pues ese intervalo de confianza va a ser mucho más grande. Ahora, observen algo importante. Miren que aquí hay como una perpendicular en cero. ¿Qué me da a entender a mí cuando esa perpendicular, digamos, está marcando cero? Que es una diferencia de medias o que puede ser una correlación, que puede estar trabajando con una métrica basada en correlación.
pero también puedo encontrar cuando es un 1. Entonces, cuando se coloca un 1 es porque es una medida de asociación. Lo que decíamos hace un momento aquí, efecto nulo puede ser 0 o puede ser 1. ¿Y esto de qué para qué va a servir? Bueno, ustedes saben que si un intervalo de confianza contiene el no efecto, en este caso, si este rombo, digamos, si este rombo fuera mucho más grande y atravesara el efecto nulo, yo pudiera llegar a la conclusión que el efecto combinado no es estadísticamente significativo. Y yo puedo ver también aquí que no incluye el 0 en este intervalo de confianza. Y aquí puedo ver el tamaño del efecto combinado. Bien, entonces, digamos, este forest plot, vuelvo, insisto, me va a permitir resumir de manera gráfica lo que yo he extraído de estos artículos o de estos estudios primarios. Bien, claro, también puedo ver, ustedes miran este rectángulo, digamos, que está punteadito allí. Básicamente, ¿qué es eso? La heterogeneidad. ¿Y qué habíamos dicho que es la heterogeneidad? Pues la variabilidad que hay, la variación que hay, digamos, de todos esos estudios. Y esa variabilidad yo también pudiera de alguna manera tratar de explicarla. Si esta variabilidad, ya vamos a mirar que hay unos valores, hay unos rangos que yo puedo decir si es muy heterogéneo. Si es muy heterogéneo, un 80%, 90% de heterogeneidad, yo puedo decir, oye, aquí tal vez de manera subyacente hay unas variables, pueden existir, que está provocando esto. Tal vez el tipo de instrumento que se usó, o el diseño de investigación que se usó, o cualquier otra característica, como lo decíamos hace un momento, cuando veíamos, digamos, una tablita aquí, esta tablita de características. Pueden existir variables sustantivas o variables metodológicas que me pudieran ayudar a explicar esa amplia heterogeneidad o variabilidad. Por ejemplo, observen que aquí hay otro forest plot, pero observen aquí algo importante. Dice efectos fijos y aquí dice efectos aleatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera, digamos, implícita hay dos modelos. Bueno, hay tres, pero lo más usado es el modelo aleatorio, el modelo de efectos fijos, y también está el modelo de efectos mixtos, que es básicamente la combinación de estos dos. Pero lo que es lo interesante aquí, que la elección del método o del modelo, ya sea fijo o aleatorio, también me puede dar resultados distintos. Entonces, yo debería tomar una decisión informada de cuál es el método. Ustedes pueden observar que básicamente es el mismo estudio, pero uno está siendo usado con un método de efectos fijos, otro de efecto aleatorio, y hay unas variaciones. Y si ustedes observan, los que están, digamos, circunscritos en unos rectangulitos rojos, verdes y morados, se dan cuenta que hay unas diferencias. Bien, entonces, nuevamente, yo tendría que tomar una decisión. Y ahora la pregunta es, ¿cuál uso? Lógicamente va a depender de las características. Si tú estás usando información donde hay una variabilidad ya de manera, digamos, descriptiva, que tú te das cuenta que sí, se usaron distintos instrumentos, se usaron distintos diseños. Entonces, ya tú sabes que ahí va a haber una variabilidad provocada no solo de manera interna, digamos, internamente en cada estudio, sino también inter. Recuerde que intravariabilidad o intravariación es dentro de cada estudio. Inter es entre los estudios. Entonces, si está esa variabilidad, pues yo debería usar efectos aleatorios. ¿Bien? Entonces, nuevamente, yo tengo que explicar igual la variabilidad que estoy encontrando, la heterogeneidad que estoy encontrando.
Y justamente yo les decía hace un momento, no es solo reportar que el tamaño del efecto es combinado es esto, no es tanto que el intervalo es esto, si es o no estadísticamente significativo, sino también la heterogeneidad de estos estudios. Entonces, observen que desde GRADE nos dan unas recomendaciones, pero también hay otras recomendaciones en términos generales que tú puedes ir viendo el porcentaje, puedes ir evaluando el porcentaje y cada rango de estos porcentajes también tú puedes ver que aquí en el forest plot te va dando un I cuadrado, que es, digamos, el índice de heterogeneidad. Tú puedes ir viendo ese valor. Entonces, ese valor tú lo comparas, digamos, con estos criterios y vas tomando una decisión. Lo que sí va quedando claro, es que cuando tú vas teniendo amplia heterogeneidad, tú deberías entender que tus estudios, o que ese estudio en general puede tener bastantes limitaciones en términos de generalización. Bien, entonces, nuevamente, el metaanálisis nos permite resumir información, pero no es solamente un promedio y ya. Se supone que también va acompañado de una variabilidad. Y esa variabilidad yo la puedo ver en términos de heterogeneidad, que también la puedo evaluar. Y observen aquí en los modelos estos que estamos mostrando, en el modelo de efecto fijo, en efecto aleatorio. Miren que aquí solo tiene el índice de heterogeneidad, pero aquí también hay un tau cuadrado. ¿Se dan cuenta que aquí no aparece? Aquí no aparece ese valor. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este modelo aleatorio? Que también va a haber, o se asume, ¿verdad? Se asume de que hay una variabilidad que no solamente es exclusiva de los estudios a nivel interno, sino también entre estudios. Bien, entonces, nuevamente, esta es una manera bastante rápida, digamos, de uno irse dando cuenta de qué es lo que está sucediendo en ese metaanálisis. Entonces, el forest plot es una herramienta muy potente porque de una mirada más o menos rápida, pues nosotros podemos ir entendiendo los resultados. Entonces, si bien es cierto, no todos vamos a hacer metaanálisis, de repente conocer qué me está diciendo o al menos saber leer este tipo de información puede ser bastante importante. Por ejemplo, creo que la mayoría, alguien puso ahorita una pregunta, no la voy a responder directamente, pero sí voy a dar una mirada allí rápida. Hablaba de las ciencias sociales. Bueno, en las ciencias sociales se usan mucho instrumentos, escalas de medición en este formato Likert. Bueno, hay estudios de metaanálisis que se encarga justamente de evaluar o tratar, sí, de evaluar o de generalizar, por ejemplo, la confiabilidad de instrumentos. Se llama generalización de la confiabilidad y es todo un desarrollo a nivel de metaanálisis. ¿En qué consiste? Bueno, suponte que tú en tu campo, en el campo de las ciencias administrativas, de la educación, de las ciencias sociales, de las ciencias, digamos, de la salud, hay instrumentos que se han usado mucho. Tú puedes hacer un metaanálisis para ver la generalización de ese instrumento. ¿Qué haces? Pues buscar estudios primarios donde se ha usado exclusivamente ese instrumento y tratas justamente de resumir, de sintetizar de esta manera, ¿bien? Con sus limitaciones y todo lo demás. Y el profesor Oscar decía hace rato algo muy importante. Tú o nosotros no siempre tenemos tiempo de consultar, de revisar todo lo que se produce diariamente o todo lo que hay producido, digamos, en términos de nuestra línea de investigación, de lo que nos interese a nivel investigativo. Por ejemplo, en el campo de los instrumentos, que ya les decía, la parte de la generalización de la confiabilidad, de repente tú puedes revisar metaanálisis para ver si tu escala, esa escala que quieres usar para hacer algo en tu investigación, ha tenido un trabajo de este tipo y te vas con mucha más confianza a usarla. ¿Por qué? Bueno, porque este estudio está mostrando una cierta, digamos, consistencia, ¿verdad? En
ese instrumento como una buena medición para medir ese constructo. Por ejemplo, entonces fíjese que estamos ganando tiempo y estamos, digamos, usando información altamente confiable, ¿no? Esto ya lo vimos, ok, aquí hay una bibliografía, algunos textos que se pueden usar. En metaanálisis, ojo con esto, sí vas a ver ecuaciones, vas a ver mucha matemática, porque esto tiene un sustento matemático, pero generalmente nosotros también tenemos software y entendiendo por lo menos la estructura, ¿verdad? O cómo se interpreta, pues nosotros quizás podemos ir explorando e ir adquiriendo confianza en este tipo de situaciones. Pero para hacer un metaanálisis sí o sí debes tener una mínima competencia en la parte estadística. ¿Qué significa una mínima competencia? Bueno, saber cómo se obtiene una diferencia de medias, saber qué significa una correlación, saber los distintos métodos con los que puedes tener una correlación o una asociación. Entonces, digamos, son competencias que hay que ir teniendo allí de alguna manera. Software, tenemos una serie de software, ya sea de paga o de manera gratuita. Bien, por ejemplo, arriba tenemos unos software, el SPSS, ya a partir de la versión 28 tú puedes ir haciendo metaanálisis. Las versiones anteriores hay unos macros también que tú puedes instalar y, bueno, hacer estos metaanálisis de manera rápida. Y están estos otros dos software también. Está R, está también, digamos, el software libre Jamovi, Jazz, que se van integrando con módulos que tú puedes ir haciendo de manera rápida, gráfica, este tipo, digamos, de análisis. Bien, entonces, eso era lo que le querías comentar un poco por mi parte, en la parte, digamos, de metaanálisis. Oscar nos va a concluir con digamos, la parte final ya de nuestra actividad. Profesor Oscar. Excelente presentación, Raúl. Finalmente, de una manera clara, vi una exposición así del metaanálisis, bastante claro. El metaanálisis, entonces, como decía Raúl, forma parte de la revisión sistemática, entonces va a ir anidado en el intermedio, va a ir anidado en el intermedio del posterior a los resultados de la revisión sistemática, va el metaanálisis. Y luego, como todo artículo de investigación, finaliza con la discusión de los resultados. En el caso del tipo de estudio que combina revisión sistemática y metaanálisis, hemos visto en la literatura dos modalidades. En primer lugar, como toda discusión, inicia con el objetivo, retomando un poco la metodología y alguna definición esencial del estudio, y luego resumiendo, interpretando y explicando los grandes hallazgos, los resultados, y explicándolo con base en la literatura. En esos resultados se suelen dividir en dos partes. Por un lado, la síntesis cualitativa de los resultados, y por otro lado, esos aspectos que mencionaba Raúl relacionados con la homogeneidad o la diversidad en cuanto a la dispersión, en cuanto a los tipos de estudios y la calidad de la evidencia que aportan en función de la homogeneidad de los datos que hayan aportado. Generalmente se suele presentar al inicio el resultado de la evidencia científica cualitativa derivada de la revisión, y luego suele continuar o finalizar con el resultado de la evidencia matemática estadística, y suele terminar con las limitaciones del estudio. Siempre de manera honesta hay que indicar qué fue lo que falló, qué pasó con mi investigación, qué cosas me dificultaron el desarrollo, qué cosas no me
qué elementos relacionados con la búsqueda de información, la síntesis de información, el tipo de estudios que incluí, qué elementos me pueden comprometer los resultados y las conclusiones. Generalmente en inglés o en las revistas internacionales no humanísticas, en las ciencias médicas, por ejemplo, no se incluye una sección de conclusiones, se incluye hasta la discusión. Cuando no se incluye una sección de conclusiones, se suelen incluir conclusiones y recomendaciones al final de la discusión. Pero cuando así lo amerita la revista, o porque son revistas en el ámbito de la ciencia de las ciencias sociales, ciencias de la educación, se suele terminar con una sección de conclusiones. En esas conclusiones, dos cosas se incluyen: el componente cualitativo de la revisión sistemática y el componente cuantitativo. Por ejemplo, en un trabajo de educación, es un metaanálisis, una revisión sistemática y metaanálisis relacionado con la enseñanza de la escritura a niños pequeños, y se trata de una revisión sobre las intenciones de la enseñanza de la escritura. Concluyen diciendo cuál es la estrategia de enseñanza de escritura más efectiva en función del análisis, y incluyen los datos provenientes del metaanálisis que sustentan, que avalan la efectividad de aquella estrategia que fue observada de mayor calidad, con mayor evidencia. Eso en líneas generales, ahí termina. Para organizar el artículo, yo siempre les recomiendo a las personas que trabajan conmigo que lo primero que hay que hacer antes de cualquier cosa es ir a la revista y analizar detenidamente la estructura que exige la revista. Por lo general, las revistas, los metaanálisis, a pesar de que ya tenemos 40 años y las revisiones sistemáticas tenemos 40 años haciéndolas, se le presta muy poca atención en las revistas a la estructura, se le presta muy poca atención a cómo organizar la información. Yo les sugiero revisar a ver si hay indicaciones específicas de cómo estructurar el artículo. De lo contrario, hacer un análisis del discurso, un análisis de género, para identificar las secciones que estudios previos similares han incluido. De esa manera uno abstrae las secciones y dentro de cada sección abstrae los elementos que lo integran, y ahí uno puede estructurar de forma más adecuada el estudio. Sin embargo, si alguien quiere una indicación con mayor precisión, puede recurrir a Prisma, que las indicaciones de Prisma están detalladamente, están expresadas con detalle en función de la sección y cada elemento que pudiera incluir cada sección. La sección de introducción, qué cosas debe contener, la metodología, qué elementos, inclusive cuáles subtítulos deberían incluir, los resultados, la secuencia, el orden y los aspectos a considerar. También hay una página enfocada principalmente, quienes más han trabajado todos estos temas son la gente de ciencias médicas, por lo tanto es la información que hay mayor disponibilidad. Hay una página que se llama Equator Network, como Ecuador pero con Q, y Network. Ahí aparecen herramientas, aparecen estructuras, aparecen checklists para prácticamente cualquier tipo de estudio que se publique en las revistas internacionales, desde abstract para conferencias, las conferencias en sí, artículos de revisión, casos clínicos, artículos de investigación transversales, ensayos clínicos, es decir, prácticamente de todo. Y aparece la estructura en varios idiomas, incluido en la mayoría de los casos en español. Yo les sugiero revisar ahí, y ahí pueden encontrar ustedes cualquier cosa para orientar cómo estructurar. Pero como les mencionaba, Prismas tiene una buena indicación para organizar las revisiones sistemáticas con los metaanálisis. Ahora vamos a pasar con las preguntas. Ahí le dejo a Raúl que va a leer las preguntas y vamos a ir respondiéndolas. Bien, bien. Ok, bien. Mientras vamos haciendo digamos, las preguntas allí, les voy a colocar aquí en el chat, digamos, una encuesta final, sobre todo un poco para conocer, digamos, los intereses que los presentes
puedan ir teniendo en este tipo, digamos, de técnicas, ¿no? Ya sea en el caso de la revisión sistemática o el caso, digamos, del metaanálisis. Entonces, ahí le hemos compartido, digamos, un formulario. Nos gustaría que lo completaran allí. Bueno, entonces, gracias por su tiempo, gracias por la confianza y las preguntas, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta. Aquí hay una pregunta, dice, a ver, una consulta. Bueno, decía que si se iban a tratar procedimientos para realizar una revisión sistemática en otras disciplinas, como la administración o la economía. Además, el uso de la tecnología para realizar una revisión sistemática. ¿Cómo sería el caso, digamos, profesor Oscar, en las disciplinas de la administración y de la economía, por ejemplo, una revisión sistemática? Creo que esa es la pregunta. Mira, es César ahí, creo. Sí, Iván. No, Iván preguntó eso. Fíjense que en el área de ciencias administrativas y contables no ha llegado todavía así con mucha potencia la revisión sistemática, pero por lo tanto es un área que requiere desarrollar, que requiere ser desarrollada, que requiere trabajo. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, fíjense, hace poco estamos haciendo una investigación sobre la satisfacción de los usuarios de determinadas áreas. Y encontramos un montón de estudios sobre satisfacción de servicios de salud, pero no encontramos ningún estudio que diera cuenta de una revisión sistemática para ver cuál es el comportamiento, cuáles son los factores que influyen en la satisfacción de los usuarios. De eso, muy pocos estudios que sinteticen el aporte de decenas y centenas de estudios. Es importante, en ese caso, por ejemplo, una revisión sistemática en esa área, en el área de la prestación de servicios que involucra las ciencias sociales. Por ejemplo, la calidad del servicio, por ejemplo, la satisfacción de los pacientes, la efectividad de determinadas prácticas, por ejemplo. Eso es importante. Y se puede abordar, como son siempre instrumentos estandarizados, se puede abordar fácilmente mediante un metaanálisis con los recursos que propuso Raúl. En el ámbito, por ejemplo, de la educación, ya ampliamente se han desarrollado revisiones sistemáticas para ver la efectividad de intervenciones. Ahora, por ejemplo, con la gamificación, que es un tema bien interesante en el ámbito de la formación empresarial, la gamificación como la efectividad de la gamificación para aumentar el rendimiento, la satisfacción de los trabajadores. Hay múltiples estudios de eso, pero no hay revisiones que integren y no hay metaanálisis que den cuenta de eso. Por ejemplo, son casi todas las áreas en esos ámbitos es susceptible de ser estudiada de manera sistemática, como una revisión sistemática, y luego es susceptible de escoger los mejores estudios que sean lo más homogéneo posible para procesarlos estadísticamente. También, por ejemplo, mencionaba Saraí en relación con el sesgo. Raúl, ¿me permite, por favor? Sí, por favor, sí. Que si es obligatorio incluir evaluación del sesgo, Saraí. Yo creo que sí. ¿Por qué es importante la evaluación del sesgo? Puesto que te da base para explicar, analizar y concluir tu investigación. Por ejemplo, con base en tus resultados honestos, tú puedes decir que la evidencia que tú incluiste era alto riesgo de sesgo. Es decir, que no fue, si eran ensayos clínicos, no fueron distribuidos de manera aleatoria, que el evaluador no conocía los grupos, que el paciente sabía que estaba en el grupo placebo, el grupo control, que el terapeuta sabía que estaba administrando el grupo placebo, el grupo experimental. Es decir, que tú puedes decir que gracias a que los estudios tenían mucho sesgo, tus resultados había que leerlos e interpretarlos con precaución. Ahora, si tus estudios fueron de mucha calidad y tenían bajo nivel de sesgo, por lo tanto, tú puedes hacer tus conclusiones
que sean con mayor fortaleza, con mayor contundencia, tu hallazgo más concluyente. Decir que recomendar el uso de determinadas prácticas, recomendar determinadas conclusiones, puesto que tu evidencia tenía bajo nivel de sesgo. Y ahorita las revisiones sistemáticas en prácticamente todas las áreas en las que hay disponibilidad incluyen una evaluación del sesgo, ya sea mediante instrumentos estandarizados o ya sea por un instrumento que el mismo investigador creó a propósito de su investigación. Pero todos incluyen una evaluación honesta de el tipo de problema de sesgo que presentaba los estudios que yo incluí. Eso es esencial ahora. Entonces uno observa que hace 10 años, 8 años, 15 años, 20 años, las revisiones sistemáticas no incluían evaluación de sesgo. Ahora, recientemente, inclusive las revistas, cuando uno envía una revisión sistemática a una revista, le están exigiendo, mira, debe incluir una evaluación de sesgo, de lo contrario, no se le permite no se considera para la evaluación. Por lo tanto, Saraí, te recomiendo, cuando envíes tu próxima revisión sistemática, incluye, por favor, una evaluación de sesgo, ya sea de Cochrane, ya sea evaluación de sesgo de GRADE o cualquier otro sistema que exista, o te ideas tu propia evaluación. Y Raúl, tú podrías responderle a Iván relacionado con las tecnologías, por favor. A ver, Iván. Iván, claro, él decía, además tratará usar tecnología para Raúl. realizar... Aló. Tú pudieras... Sí, él se refiere a usar tecnología para hacer una revisión sistemática, ¿sí? Claro, no sé, para la parte de metaanálisis, un poco los software que hay a disposición, que justamente compartimos algunos hace un momento, ¿no? Entonces creo que se refiere a esa parte, ¿no? Al uso, digamos, de la tecnología para procesar estos datos, ¿no? Para procesar esta información. Por aquí había Pero otra... también hay... Dime. Raúl, pero también hay, por ejemplo, mira, en la base de datos Trip Database, una base de datos inglesa, por ejemplo, tiene un formulario que uno genera la pregunta, le preguntan valga la redundancia, la pregunta Picot, y uno la genera en el sistema y el sistema le procesa la búsqueda, lo asiste en la búsqueda, digamos, le ayuda con la pregunta. Hay un software de la biblioteca Cochrane que también da asistencia en todo el proceso de búsqueda, selección y evaluación y síntesis de los resultados. Ya le voy a dar la página de la biblioteca Cochrane que lo pueden utilizar. Listo. Pero siempre la tecnología es una herramienta, apoya, pero el trabajo manual, el trabajo de los investigadores nunca falla. Es como hacer en Atlas T análisis cualitativo. La gente piensa que Atlas T va a hacer todo. No, Atlas T es una herramienta, pero uno tiene que trabajar, tiene que montarse en el análisis. Entonces, cualquier software es un complemento que colabora con el trabajo de investigación del investigador. Listo, Raúl. Voy a ponerle aquí el enlace de Cochrane. Ok. Aquí nos dice que en México no es muy común usar instrumentos estandarizados. Acá lo creamos en función de la teoría. Claro, lo que pasa, digamos, que el uso de instrumentos estandarizados, por ejemplo, a nivel mundial están las pruebas PISA, ¿no? Las pruebas PISA de instrumentos. ¿Qué significa estandarizado? Bueno, que hay todo un trabajo, digamos, psicométrico detrás que va a permitir justamente clasificar a los evaluados. Y en función de eso, tal vez, un diagnóstico, qué sé yo. Pero lo que generalmente quizá Denis se refiere es cuando, por ejemplo, tú quieres construir un instrumento para medir un constructo en particular, una variable aleatoria en particular. Ok, bueno, no hay problema porque de repente te sirve para evaluar esa variable o ese constructo en ese momento determinado. Pero ahora, si tú quieres
llevar esto a un nivel mucho mayor para poder clasificar y todo lo demás, pues necesitas herramientas psicométricas justamente para hacer esa estandarización. Y dicho sea de paso, ese proceso de estandarización requiere de una logística brutal. Entonces, digamos, hay empresas como, oye, hay una empresa española, TED creo que se llama, que trabaja este tipo de instrumentos estandarizados, ¿no? Pero, vuelvo, insisto, para la investigación normal no es muy común el uso de estos instrumentos. Luego, el Elide dice, profesor Oscar, por favor, ¿puede proporcionar dirección de los modelos de protocolo que mencionó en su disertación? Listo, Raúl, lo estoy pegando. Voy a colocar el protocolo, ¿Ok? el registro de los protocolos de Próspero, y voy a colocar el registro de Prisma Protocol, y en esta página de la biblioteca Cochrane, ahí aparece el protocolo de Cochrane para la revisión sistemática y los metaanálisis. Este Próspero, perdón, hay un protocolo y además está el registro de los protocolos de revisión sistemática, donde aparece toda la base de datos. Y uno puede buscar ahí base de datos que le puedan servir para el propio trabajo, guía. Y también le voy a dar aquí Trip Database, que puede servir de utilidad para ver ensayos clínicos o estudios, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos que están en proceso de elaboración, para uno guiarse, para uno ayudarse. Así que hay bases de datos como esa, la base de datos de Cochrane, por ejemplo, de la biblioteca Cochrane, que hay solamente una sección exclusiva para protocolos, trabajos que están en curso, que aún no han sido finalizados. Por ejemplo, como el data, el Cochrane, está la base de datos de ensayos clínicos de los Estados Unidos, que son solamente protocolos nada más. Y uno puede buscar esos protocolos para guiarse en cómo elaborar el propio protocolo. Ok. Profesor Oscar, aquí por el interno me pasan un mensaje y dice que cómo pudieran usar la revisión sistemática para hacer una investigación que no necesariamente tiene que ver con una revisión sistemática. O sea, la pregunta es que, ¿cómo aporta la revisión sistemática a otro tipo de investigaciones que nada tienen que ver con una revisión sistemática? Pero Raúl, mira, es esencial, indispensable hoy día. Aquí coloco la base de datos Trip Database, que es hay una biblioteca completa de protocolos de revisión sistemática que están en curso, y hay una biblioteca completa de revisión sistemática publicadas. Y además, se puede generar la búsqueda a partir de la pregunta, que ellos tienen ahí una sección donde uno puede buscar y le genera respuestas a la pregunta. Ahora, en relación con el papel que tiene la revisión sistemática para otros aspectos, mira, casi todo lo que se publica debe estar precedido por una revisión sistemática. Tú quieres escribir un artículo de investigación para buscar, para saber si el artículo de investigación realmente, tu trabajo de investigación realmente va a llenar un vacío, hay que hacer una revisión sistemática previa para ver qué se ha hecho, qué se sabe y qué falta por hacer. Eso es esencial. Sin una revisión sistemática, uno puede caer en el comentario de mis vecinos que quieren que se hagan determinados arreglos cuando ya tienen 2 días los demás vecinos haciendo la misma propuesta de ellos. Si tú no haces una revisión sistemática seria para tu tesis doctoral, para tu tesis de pregrado, tu tesis de maestría, puedes caer en estar inventando la pólvora, inventando el agua tibia. Por lo tanto, para un proyecto de investigación esencial, una revisión sistemática esencial de los últimos 5 o 10 años. Para una tesis esencial, una revisión sistemática, inclusive antes de formular el problema, una revisión sistemática. Para un artículo de investigación de tipo caso clínico, también. Para un estudio cualitativo, también. Para un estudio de cualquier naturaleza, es
indispensable. Inclusive, en el caso de la base de las indicaciones de grade que le mencionaba Raúl, hay una sección de grade que es para generar recomendaciones. Y dice que las recomendaciones, las propuestas que se hagan, educativas, propuestas empresariales, propuestas médicas o de corte administrativo, deben ir precedidas por la evidencia. ¿Y dónde proviene la evidencia? De revisiones sistemáticas. Es decir, inclusive para hacer recomendaciones siempre debe hacerse necesariamente una buena revisión sistemática para presentar la solidez de lo que se ha hecho y presentar vacíos claramente identificados que uno con el propio estudio pretende llenar. Ahora, si uno no hace una revisión sistemática, puede caer en el riesgo de hacer un estudio que no se justifica, que no tiene relevancia. Y en las buenas revistas, esos estudios no entran. En la buena revista, un estudio que no suponga llenar un vacío, eso no entra, no lo publican. Porque los evaluadores de esas buenas revistas van a estar pendientes de revisar la literatura, hacer ellos una revisión sistemática del tema que tú estás proponiendo para ver si realmente no hay sobre eso. Y si encuentran un estudio parecido al tuyo que se te pasó por alto, sencillamente te rechazan el artículo porque consideran que no tiene la calidad científica necesaria. Por eso hay que hacer una buena revisión antes de publicar un artículo, porque si usted no lo identifica apropiadamente, el evaluador de su artículo o el editor de la revista donde usted lo está proponiendo, él sí lo va a encontrar. Y si lo encuentra, olvídese que le van a aceptar su artículo para la publicación. Bien, gracias, profesor Oscar, allí por esa disertación tan amplia a esa pregunta, ¿no? Entonces, veo que no hay más preguntas aquí en el chat. Nuevamente, hacerle la invitación para completar allí esa encuesta, porque para nosotros, bueno, es relevante para seguir haciendo este tipo de actividades un poco enfocado en metaanálisis, en revisiones sistemáticas e ir mirando un poco las necesidades que vamos encontrando. Entonces, bueno, no me queda más que agradecer a todos ustedes por el tiempo, por la confianza y al profesor Oscar por su tiempo y por su esclarecedora exposición. Bien, entonces hemos concluido la actividad Mira, Raúl, del día. ahí te preguntaba, Raúl, te preguntaba algo Luis ahí. ¿Qué Luis decía? preguntaba algo. Vamos La a calidad de ver. los datos. Dice, ¿cómo manejar la calidad de los datos en los distintos estudios? No tiene el mismo rigor, dice Luis. Claro, cuando te refieres al rigor, digamos, tiene que ver un poco, por ejemplo, con el tipo de instrumento. Por ejemplo, si tú ves que están usando un instrumento X y ves que sencillamente en el artículo te dicen, en el estudio primario te dicen, se usó tal instrumento y no hay mayor detalle de cómo tal vez hicieron una adaptación, de qué propiedades se evaluó para hablar de evidencia de validez de esas puntuaciones, entonces ya la rigurosidad de esa puntuación pues queda en entredicho. ¿Por qué? Porque no te están informando. Hace poco a alguien le sucedió esto que les comento. Iba a publicar un artículo y los revisores le dicen, mira, pero no me estás diciendo cuál es el instrumento claramente, qué propiedades está obteniendo. Entonces, ¿cómo vas tú, digamos, a creer de alguna manera en ese trabajo si no están siendo transparentes? Bien, entonces, igual, por Mira, ejemplo, en cuanto al método estadístico, si el método estadístico es inapropiado para, digamos, el objetivo que se está buscando. Entonces, era lo que decíamos hace un momento, la extracción de datos no es solamente si está la media y la desviación, o si está la correlación, ver si el método que se usó, el método estadístico que está reportando ese valor, es adecuado o no en función de ese diseño que se está proponiendo. Raúl, y además, mira, además, Luis, ocurre que uno se plantea realizar una revisión sistemática con un metaanálisis, se lo plantea como objetivo, y luego encontró 20 artículos para la revisión sistemática, y perfecto, hacer la síntesis cualitativa de los resultados, y luego necesita hacer un nuevo tamiz de los artículos para escoger aquellos artículos que son susceptibles de ser metaanalizados. Y uno encuentra con mucha frecuencia, Luis, en los estudios que está
planteado inicialmente un metaanálisis, y el resultado del metaanálisis es que ninguno de los estudios incluidos en la revisión sistemática llenaba la característica suficiente como para hacer una revisión metaanalítica. Es decir, que inclusive cuando hay una revisión sistemática que ha tenido fuentes de calidad, pero luego una evaluación más profunda de los datos estadísticos, indican que es imposible ese tema en particular. Con la evidencia disponible es imposible hacer un metaanálisis. Entonces ahí termina lo que yo le mencionaba ahora a Sarai, creo, que termina diciendo el autor: por lo tanto, recomendamos que se hagan más estudios de calidad en esta área con instrumentos, como dice Raúl, con instrumentos estandarizados que permitan medir un mismo desenlace empleando instrumentos similares para ver el comportamiento global en un área determinada. Y en muchos casos hay 15, 20 artículos en la revisión sistemática y en el metaanálisis hay 2, 3 artículos, 4, y en muchos casos hay ningún artículo. Se descarta el metaanálisis por eso que tú mencionas, porque el problema de los datos, el rigor de los datos que tú mencionas. Bien. Por eso la formación importantísima para poder escoger buenos artículos de la revisión sistemática y poder hacer un buen metaanálisis. Bien, bueno, entonces, profesor Oscar, ahora sí damos por concluida la actividad y bueno, esperamos tenerlo pronto en otras actividades de estos tipos, en otros compartires como esto. Bien, entonces damos por concluida la actividad. Muchas gracias nuevamente por la confianza, el tiempo. Y bueno, que estén bien. Esta actividad la vamos también a subir a YouTube para que la puedan ver luego en diferido. Entonces, feliz noche con todos. Muchas gracias y hasta pronto.